Para esta segunda sesión vamos a dar inicio al estudio de la integración indefinida y métodos de integración. Para esta temática la he dividido en dos partes. En la primera parte vamos a dar inicio a la integración indefinida, propiedades de la integración indefinida. Vamos a ver cómo podemos aplicar las propiedades para la resolución de procesos de integración de manera elemental. Luego vamos a ir generalizando un poco más los procesos de integración empleando la integración de suma, de resta, de productos notables e integración de expresiones racionales. Esta primera parte del video nos va a ayudar para fortalecer esas bases que vamos a necesitar para el segundo video de métodos de integración. Para la segunda parte de esta clase, que corresponde a los métodos de integración, vamos a hacer énfasis en los dos primeros métodos o en los dos primeros técnicas de integración, como lo es integración por sustitución e integración por parte, ¿sí? La próxima semana vamos a continuar con los otros métodos de integración que existen en la literatura, ¿sí? Pero básicamente para esta clase vamos a hacer énfasis usando la técnica o el método de integración por sustitución e integración por parte, ¿sí? Entonces, en su momento, vamos a ver en qué consiste esas técnicas o esos métodos de integración. Entonces, vamos a iniciar esta temática, la clase de hoy, mediante la siguiente definición, la definición formal de integral indefinida. Entonces, miren cómo vamos a empezar esta definición. Miren lo que nos dice aquí. Si f de x es una antiderivada de f minúscula, me voy a detener un momentico aquí. Si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, recordemos la semana anterior, estuvimos estudiando toda la noción de antiderivada, ¿sí? Vimos algunos ejemplos de en qué consiste la antiderivada de una función. Vimos también, analizamos en qué consiste la antiderivada más general que tiene una función. Entonces, es muy importante que eso que desarrollamos la semana pasada, pues ya usted se vaya apropiando de esos conceptos, ¿no? Sin embargo, me voy a detener un momento aquí, porque esta definición de integral indefinida empieza mencionando que f de x es una antiderivada de f minúscula. Entonces voy a recordar un poco eso que corresponde a la sesión de la semana anterior. Por ejemplo, miren esta definición, vamos a poner aquí, vamos a recordar. Recordemos que este documento lo tienen ustedes, yo se los compartí, corresponde a la primera clase de cálculo integral. Entonces me voy a detener un momento aquí. Por ejemplo, aquí. ¿Cuál es la definición de antiderivada? Miren cuál es la definición de antiderivada de una función. Una función f mayúscula se denomina antiderivada de la función f minúscula en un intervalo i si tenemos esta condición. Si esta condición que vemos aquí se cumple. ¿Pero en qué consiste esa condición? Que la derivada de f mayúscula es igual a la función original, a la función f minúscula, para todo valor de x en y. Veamos, para que podamos entrar en contexto qué quiere decir esto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner aquí, en el documento tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esto. Vamos a poner este, ¿sí? Vamos a llevarlo a la pizarra digital, y vamos a analizar un poco esa definición que vemos arriba. Miren lo que nos dice. La función f mayúscula
es x a la 4, es una antiderivada de f minúscula, que sería 4x a la 3. ¿Por qué podemos inferir eso? Bueno, muchachos, miren por qué. Por ejemplo, si usted se da cuenta, en la definición de antiderivada, para que sea antiderivada se debe cumplir una condición de que la derivada de f sea igual a la función original, ¿sí? A la función f minúscula. Entonces vamos a sacar la derivada de f. Por ejemplo, si a mí me dan, por ejemplo, si f minúscula de x, perdón, si f mayúscula de x es x a la 4, entonces cuando yo derivo esta función, la derivada de f mayúscula me daría 4x a la 3. Entonces usted se puede dar cuenta que me dio 4x a la 3, pero 4x a la 3, ¿quién es? Es f de x. Es f de x. Entonces usted se puede dar cuenta que tenemos esta condición, ¿no? De que la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. Se cumple esa condición. Cuando esto se cumple, entonces decimos que x a la 4 es una antiderivada de f. Además, usted también puede notar lo siguiente. Por ejemplo, miren que usted puede notar, por ejemplo, f minúscula de x es la derivada, es la derivada, es la derivada de f. ¿Sí? Es la derivada de f mayúscula. Además, f mayúscula de x es la antiderivada, es la antiderivada de quién? Es la antiderivada de f minúscula de x. Entonces miren que esto es lo que nos dice la definición de antiderivada. Por ejemplo, vamos a hacer aquí uno más general. Por ejemplo, yo tengo esto. Vamos a ver aquí, segundo ejercicio. Vamos a poner que f de x es igual a 4x a la 3 más 12x a la 4 más, más 10. Entonces, si nosotros derivamos el f mayúscula, ¿qué nos da f mayúscula? La derivada de esto sería 12x cuadrado más 48x a la 3. Y la derivada de 10, la derivada de una constante, y la derivada de una constante 0. Entonces, si usted se da cuenta, esto que está aquí, para mí lo voy a llamar f minúscula. ¿Sí? Entonces, aquí fácilmente podemos decir que f de x es la derivada de quién? Es la derivada de f mayúscula. Y a su vez, f mayúscula, si f minúscula es la derivada de f mayúscula, entonces f mayúscula es lo que conocemos como la antiderivada. Es la antiderivada, es la antiderivada de f minúscula. ¿Sí? Eso es lo que veníamos estudiando la semana anterior, cuando estábamos analizando el concepto de antiderivada. ¿En qué consiste la antiderivada de una función? Es muy importante también que esa notación de la primera sesión usted esté familiarizada con ella. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que para nosotros f de x es lo que llamamos antiderivada. ¿Sí? Es la antiderivada. Pero si de pronto usted está estudiando con libros en la web, o cualquier libro de la biblioteca, o cualquiera de los libros que les compartí como referencia principal o complementaria del curso, también usted también se va a encontrar que f de x también se le llama, algunos le llaman antiderivada, otros le llaman primitiva, función primitiva. Pero eso es lo mismo, ¿no? Para nosotros va a ser lo mismo. Uno habla de antiderivada,
o habla de función primitiva, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Eso es lo mismo. Antes de empezar con la definición del curso, que corresponde a la segunda sesión, vamos a hacer otro ejercicio que podamos tener presente. Por ejemplo, yo tengo esta función, un tercio de x a la 3. Bueno, esta función es la antiderivada. Esta función es la antiderivada de f de x igual, vamos a escribirlo bien, es la antiderivada de x cuadrado. Usted se preguntará por qué. Bueno, fácil, vamos a vamos a poner aquí solución. Por ejemplo, si nosotros tomamos, si f de x es igual, vamos a poner aquí, si f mayúscula de x es igual a un tercio de x a la 3, entonces la derivada de f mayúscula, ¿quién sería? La derivada de f mayúscula sería la derivada de este señor, ¿no? De un tercio de x a la 3. Pero miren que aquí tengo la derivada de una constante multiplicada por una función. Yo puedo sacar la constante. Si sacamos la constante, que sería en mi caso un tercio, me quedaría la derivada de x a la 3. Y la derivada de x a la 3 es la derivada de una constante, de una potencia, ¿sí? La constante la sacamos, entonces me queda la derivada de una potencia. Y recordemos por cálculo diferencial, cuando estábamos estudiando derivación y sus propiedades, la derivada de una potencia simplemente consiste en bajar el exponente de la variable y el exponente se ve reflejado disminuido en 1. Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a un tercio de 3 veces x, 3 menos 1, esto me va a hacer 2. Este 3 y este 3 se cancela. ¿Y qué me queda? Me queda x cuadrado. ¿Y quién es x cuadrado? Recuerde que x cuadrado es la función f minúscula, ¿sí? Aquí lo tengo, ¿sí? Entonces, en este caso, x cuadrado es f minúscula. Entonces, tenemos la siguiente condición, ¿no? Si usted se da cuenta, esto que está aquí nos dice que la derivada de f mayúscula es igual a f de x, f minúscula. Cuando esta condición se cumple, entonces decimos que un tercio de x a la 3 es la antiderivada de x cuadrado. Es la antiderivada de x cuadrado. Es decir, que la derivada de f mayúscula, la función que resulte, va a ser la función f minúscula, ¿sí? Entonces, miren que f de x, también como mencionamos anteriormente, usted puede notar que, por ejemplo, f de x es la derivada de ¿quién? Es la derivada de f mayúscula. Y a su vez, f mayúscula de x es la antiderivada, es la antiderivada, es la antiderivada de f minúscula, es la antiderivada de f minúscula. Entonces, es muy importante que estos conceptos ya, digamos, poco a poco lo vayamos apropiándonos de estas notaciones, ¿sí? Que fue lo que hicimos básicamente en esa primera sesión. Ahora, con respecto a la antiderivada general, es porque viene de esto, ¿no? Por ejemplo, miren que ya sabemos que si yo tengo esta función, ¿verdad? La derivada de esto sabemos que es x cuadrado, pero no es la única, ¿verdad? Por ejemplo, si yo a esta función que está aquí, yo le agrego un tercio de x a la 3 más 1, la derivada de esto sigue siendo también x cuadrado. Si yo a esta función le agrego un tercio de x a la 3 más 4, la derivada de esto sigue siendo x cuadrado.
si a esta función que vemos aquí le agrego un tercio de x a la 3 menos raíz cuadrada de 2, esta derivada sigue siendo x cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Miren que yo puedo colocar aquí cualquier número, ¿sí? Un tercio de x a la 3 menos pi. La derivada de esto es x cuadrado. Eso quiere decir que de manera general, ¿sí? De manera general, yo puedo decir que un tercio de x a la 3 más c, donde c, voy a poner aquí, donde c es, es una constante de integración. Es una constante de integración. Bueno, esta expresión que yo acabo de colocar aquí de color azul es lo que llamamos la antiderivada más general que tiene esta función, ¿sí? Lo vamos a poner aquí. Esta expresión que vemos aquí es la antiderivada más general, es la antiderivada más general de x cuadrado, ¿sí? Es la antiderivada más general de x cuadrado, donde c es una constante, ¿no? Recordemos que si c es una constante y si usted va a derivar esto, por ejemplo, un tercio de x a la 3 más una constante de integración, donde c es una constante, entonces cuando usted deriva esto, sigue siendo x cuadrado. Entonces, este es lo que llamamos la antiderivada más general de esa función. Y así como tenemos para esa función, tenemos para muchas otras, ¿no? Ahora sí, me devuelvo a la definición que nosotros queríamos arrancar, ¿no? Por ejemplo, mira lo que nos dice. Ya teniendo presente en qué consiste la antiderivada, entonces miren, si f de x es una antiderivada de f minúscula, entonces vamos a definir en qué consiste la integral indefinida de f con respecto a la variable x. Esta integral indefinida de f con respecto a la variable x, miren cómo la vamos a denotar. La vamos a denotar de esta forma. La integral de f de x con respecto a x. Y miren cómo lo vamos a definir. Lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a quitar aquí. Lo vamos a definir de la siguiente manera. Miren, la integral de f de x con respecto a x, miren lo que nos termina dando. Nos termina dando la antiderivada. Nos termina dando la antiderivada de la función más una constante de integración, ¿sí? Esa es lo que conocemos como, esta sería la antiderivada más general. Miren que acá en el ejercicio, ¿esto quién es? ¿Quién era un tercio de x a la 3? Miren que un tercio de x a la 3, que sería este señor, es lo que yo llamo f de x. O sea que esto que está aquí, al final es esto, ¿no? F de x más una constante de integración. Sería esto de aquí, ¿sí? F de x. Si esto que está aquí es la antiderivada más general, entonces la antiderivada más general, digamos, escribirlo en términos de una expresión matemática, sería esto, ¿no? F de x más c sería la antiderivada más general que tiene una función. Bueno, esa antiderivada más general es lo que nosotros vamos a llamar como la integral indefinida. Miren, así se define la integración indefinida, ¿sí? La integral de f minúscula con respecto a la variable x, eso va a ser igual a la antiderivada más c, donde recuerde que c es lo que conocemos como una constante de integración, ¿sí? En este caso, c representa la constante de integración, ¿sí? Aparece una observación, ¿no? Que es producto de la definición que acabamos de mencionar y producto de esa primera sesión que estuvimos debatiendo con respecto al concepto de antiderivada. Miren, la integral indefinida de f con respecto a x
es la antiderivada de f, la antiderivada de la función más una constante de integración. Esto va a ser cierto si, solamente si, miren que esto es lo que conocemos como la condición que debe cumplir la antiderivación o la antiderivada o la función primitiva, como también se le suele llamar. Entonces, esto va a representar la antiderivada más general que tiene la función. ¿Sí? Es la antiderivada más general que tiene la función. Entonces, con base a esto, si usted se da cuenta, en estos cálculos que hicimos aquí, por ejemplo, f de x es la antiderivada de f mayúscula y f mayúscula es la antiderivada de f minúscula. Esto es lo que conocemos como la derivada y la integración son operaciones inversas. Miren, la derivada y la integración son operaciones inversas. Y aquí nos lo dice esta observación. La derivada y la integración son operaciones inversas. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esta parte de aquí. Ok, veamos. Cuando uno está estudiando integración indefinida, es muy importante que identifiquemos los elementos que tiene la integración indefinida. Por ejemplo, miren que esta es la fórmula, ¿no? Esta es la definición de integración indefinida. Esa fórmula o esa definición de integración indefinida tiene unos elementos que vamos a llamar de la siguiente manera. Miren que esto es como una S estirada. Esa S estirada es la notación de la integración. Es la notación del proceso de integración. Símbolo de integral. A esta función que aparece aquí en el integrando es lo que llamamos la función integradora o la función integral. Este que está aquí, esta parte que está aquí, es lo que conocemos como el diferencial de x. El diferencial de x me dice a mí con base a qué variable voy a integrar. Con base a qué variable voy a aplicar el proceso de integración. ¿Sí? Y esta f mayúscula, nuevamente, insisto, es lo que usted conoce como la antiderivada de f minúscula. Y esta c es lo que conocemos como la constante de integración. Ahí están los elementos que corresponden al proceso de integración indefinida. ¿Sí? Entonces, hay esos elementos que vemos allí, diferencial de x, la variable con la cual vamos a integrar, la antiderivación o antiderivada, la constante de integración, el símbolo de la integral y acá lo que conocemos como la función integrando o la función integral. ¿Sí? Cuando uno está estudiando la integración indefinida, no podemos dejar de lado algunas propiedades elementales que nos va a permitir resolver los primeros ejercicios. Entonces, vamos a mencionar cuáles son esas propiedades para los ejercicios elementales que vamos a debatir ahorita. Cuando ya tengamos estas propiedades establecidas, vamos a ir haciendo algunos problemas y cómo podemos aplicar esas propiedades. Eso va a ser fundamental para todos los procesos algebraicos que vengan más adelante. Entonces, supongamos que tenemos dos funciones, ¿sí? Supongamos que f y k son dos funciones, f y g son dos funciones, k es una constante cualquiera y n es cualquier número racional que no sea menos 1. Entonces se tienen las siguientes propiedades. Por ejemplo, la integral de una constante multiplicada por una función. La integral de una constante multiplicada por una función, lo que me está diciendo esta propiedad es que yo puedo sacar la constante y luego puedo integrar. ¿Sí? La segunda propiedad nos dice que la integral de menos f de x por dx, miren que ese menos es como si fuera aquí un menos 1. Yo puedo sacar el menos, es decir, el menos 1 para mí es como si fuera k igual a menos 1. Es decir,
con base a la propiedad número 1, yo puedo sacar esa constante que sería menos 1, lo puedo sacar de la integral, para luego resolver la integral de la función que resulte allí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo una suma de funciones? ¿En qué consiste la integral de una suma? La integral de una suma es la suma de las integrales. ¿Cómo sucede aquí? La integral de una diferencia de funciones es la diferencia de las integrales. ¿Sí? Son propiedades elementales que vamos a estar manipulando en un momento. ¿En qué consiste la integral de x? La integral de x es x más una constante de integración. ¿En qué consiste la integral de k por dx? Bueno, si la integral de dx es x, entonces la integral de una constante, miren que aquí yo puedo aplicar la propiedad número 1, que básicamente sería así, ¿no? La integral de k por dx es lo mismo que tener k veces la integral de dx. Pero ya usted sabe cuánto es la integral de dx. Aquí lo tengo. La integral de dx es x más c. O sea que esto va a ser k veces la integral de x, pero la integral de x es x más una constante de integración, ¿sí? Más una constante de integración, ¿sí? Entonces allí vamos unas 4 o 5 propiedades que van a ser relevantes. Y tenemos otras propiedades que también nos van a ayudar con los cálculos que estaremos realizando en un rato, ¿sí? Miren esta propiedad, la número 5, una de las que más se usa en los procesos de integración, ¿no? La integral de una potencia. ¿En qué consiste la integral de una potencia? La integral de una potencia, miren que antes nosotros en la derivada pasaba esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de una potencia? En cálculo 1 nos dice que la derivada de una potencia, uno lo que hace es que baja el exponente y el exponente de la variable se ve reflejado disminuido en 1. Bueno, en el proceso de integración ya no va a ser menos 1, sino va a ser sumándole una unidad. Es decir, la integral de una potencia va a ser la potencia sumándole 1 sobre el n más 1, ¿sí? Más una constante de integración. Esa es la fórmula para aplicar la integral de una potencia. La integral de x sobre x para nosotros va a ser logaritmo natural de x más c. Esa es una propiedad que vamos a tener ahí pendiente porque hay problemas que vamos a estar usando y en algún momento no puede quedar algo como esto, ¿no? La integral de x sobre x, ya ustedes deben saber que esto es lo mismo de logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante de integración, ¿sí? Son integrales de tabla, integrales inmediatas, que van a ser fundamental para los procesos algebraicos que vamos a ver más adelante. La integral de la función exponencial, recordemos que en cálculo la derivada de la exponencial es ella misma. En la integral sucede lo mismo, ¿no? La integral de la exponencial es e a la x más una constante de integración. La integral de a a la x por dx sería a a la x sobre el logaritmo natural de a más una constante de integración, ¿sí? Ese es lo que conocemos como la integral de una función exponencial. Y la integral de 0 por dx, eso es una constante, ¿sí? Entonces tenemos ahí unas 9 propiedades que vamos a estar utilizando muy a menudo, ¿sí? Llevamos estas 9 propiedades. Entonces miren esta observación que resume un poco lo que he venido comentando en las diapositivas previas, ¿no? Miren lo que nos dice. Las propiedades anteriores son las primeras integrales de tabla que nos ayudarán a resolver integrales mucho más generales y será muy importante identificarlas y apropiarse de ellas para saber en qué momento puedo utilizarlas para los procesos algebraicos que estemos realizando con el proceso de integración. Si usted esas 9 propiedades las tenemos ahí a la mano, siempre cuando estemos
analizando integrales indefinidas, vamos a hacer uso de ellas, porque a veces las necesitamos para manipular una cuenta, que estemos realizando algún proceso algebraico, y si la sabemos aplicar, seguramente vamos a encontrar la solución del problema y no vamos a tener inconvenientes. Tenemos unas integrales que contienen fórmulas básicas de integración con respecto a las funciones trigonométricas. Y son estas fórmulas, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, la integral del seno es menos coseno más una constante de integración. Son integrales también de tabla. Es muy importante que tengamos esas integrales ahí a la mano. La integral del coseno es seno más una constante de integración. La integral de secante cuadrado es tangente más una constante de integración. Son integrales de funciones trigonométricas que debemos tener ahí presentes, ¿no? Son integrales inmediatas, son integrales de tabla que siempre vamos a hacer uso de ellas. La integral de secante por tangente es el secante de x más una constante de integración. La integral de cosecante cuadrado de x es menos cotangente. Y la integral de cosecante por cotangente es menos cosecante más una constante de integración. Son, repito nuevamente, son integrales de tabla que lo podemos ver como si fuesen propiedades, porque siempre lo vamos a estar usando. Además de las 9 propiedades anteriores que vemos acá, vamos a borrar aquí un momentico. Aparte de estas 6 propiedades, más estas 9, es muy importante que usted haga una tablita con cada una de esas propiedades, porque en los procesos de integración siempre vamos a estar usando ya sea estas 9 o ya sea estas que acabo de mencionar. También tenemos la integral de tangente, es logaritmo natural del valor absoluto de secante más una constante de integración. La integral de cotangente es el logaritmo natural del valor absoluto de secante del seno de x más una constante de integración. La integral de secante es el logaritmo de secante más tangente, y la integral de cosecante es menos logaritmo del valor absoluto de cosecante de x más cotangente de x más una constante de integración, ¿sí? Entonces, con estas propiedades que acabo de mencionar, las 9 primero y estas 10, téngala ahí a la mano, ¿sí? En cualquier momento vamos a ver cómo la podemos contextualizar con los problemas que estemos resolviendo. Y también, a manera de recorderis, muy importante que tengamos algunas identidades trigonométricas, que recordemos algunas identidades trigonométricas como la que tenemos aquí en la pizarra, ¿no? En la diapositiva. Secante de x por cosecante de x es igual a 1. Coseno de x por secante de x es igual a 1. Tangente de x por cotangente de x, eso es igual a 1. ¿Sí? La tangente es la relación que hay entre el seno y coseno. La cotangente es la inversa de la tangente, es la relación que hay entre el coseno y el seno. Esas 5 propiedades, téngala ahí a la mano, ¿sí? Siempre téngala ahí a la mano. No, en cualquier momento nos va a ayudar con los problemas donde tengamos que aplicarlo y que, no sé, por decirlo de alguna manera, estemos varados y veamos cómo se aplica una de esas propiedades y seguramente vamos a resolver ese proceso algebraico que de pronto en algún momento nos hemos detenido, ¿sí? Y las otras 3 propiedades tienen que ver con las identidades trigonométricas fundamentales. Esas identidades trigonométricas fundamentales también son conocidas por todos nosotros, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿no? Es lo que conocemos como la identidad pitagórica. También
como identidad pitagórica también tenemos que la tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado y cotangente cuadrado de x más 1 es cosecante cuadrado. Son identidades trigonométricas fundamentales, ¿sí? Fundamentales. Y listo. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestros primeros ejercicios para que veamos cómo podemos nosotros contextualizar estas operaciones con respecto a las interacciones indefinidas. Entonces empecemos. Mire lo que nos dice en la diapositiva. Resolver las siguientes integrales. Entonces empecemos con la primera. Veamos. Vamos a ubicar aquí una hoja en blanco y tenemos nuestra primera operación. Vamos a poner aquí ejercicio de aplicación. Ejercicios. Vamos a escribirlo bien. Ejercicios de aplicación. Entonces, estos primeros ejercicios que están aquí son ejercicios elementales que vamos a ver cómo podemos nosotros emplear las propiedades anteriores para ese tipo de ejercicios. Para luego, en la medida que voy avanzando, vamos haciendo los procesos de integración un poco más generales para que tengamos un mayor horizonte de cómo atacar estos tipos de problemas. Por ejemplo, el primer ejercicio nos dice que es la integral de x a la 3 con respecto a x. Si usted se da cuenta, de qué manera yo puedo encontrar la antiderivada o la antiderivada o la integral indefinida de esta función. Entonces veamos, me voy a dirigir acá a la pizarra. Bueno, estos son funciones trigonométricas y no tengo nada de trigonometría. Me devuelvo. Bueno, miren que tengo estas propiedades, pero miren esta en particular. Miren esta en particular. Aquí. Veamos. Este en particular. Lo voy a poner aquí abajito para que la tengamos ahí a la mano. Si usted se da cuenta, bueno, la integral de una potencia, esto es lo que conocemos como la integración de una potencia. Si usted se da cuenta, el n para mí sería el 3. Voy a trabajar con n igual 3. Entonces, si yo aplico esa propiedad lo que me dice es que esta integral yo la puedo resolver así. La integral, vamos a poner aquí, la integral de x a la 3 por dx, yo la puedo ver como x elevado a la n más 1. En mi caso, como n vale 3, sería 3 más 1 sobre 3 más 1, más una constante de integración. En pocas palabras, esto que está aquí, yo lo puedo ver de esta forma. X elevado a la 4 sobre 4 más una constante de integración. Esto que está aquí es lo mismo que verlo de esta forma, ¿no? Un cuarto de quién, de x a la 4 más una constante de integración. Si usted se da cuenta, este señor que está aquí, sería mi f de x y acá tengo la constante de integración. Entonces miren que lo que estoy calculando es la definición de integración indefinida. La integral de f de x con respecto a x, para mí, va a ser f de x más una constante de integración. Donde esta f que vemos aquí es lo que vamos a llamar como la antiderivada. Es la antiderivada, ¿sí? Es la antiderivada de f minúscula, ¿sí?
Es lo que conocemos como la antiderivada, ¿sí? Entonces miren que aquí hemos aplicado la integral de una potencia. Sigamos. Vamos a la pizarra nuevamente. Me devuelvo. Aquí. Vamos a resolver ahora la integral de 5x a la 4. Voy a hacer aquí están todos los diferentes contextos que yo me voy a encontrar al momento de manipular estas cuentas, ¿no? Veamos. Aquí una hoja en blanco. Aquí. Por ejemplo, segundo ejercicio. La integral de 5x a la 4. La integral de 5x a la 4 por dx. Entonces, bueno, para no estar devolviéndome, voy poniendo en contexto cuál es la propiedad que yo voy a aplicar. Bueno, primero, nuevamente voy a aplicar la misma propiedad, la integral de x a la n por dx, es decir, la integral de una potencia es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Vamos a escribir estos numeritos bien. La integral de x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Pero además de eso, si usted se da cuenta, yo también puedo aplicar esta propiedad. La integral, vamos a escribirlo bien, la integral de una constante multiplicada por una función, aquí es igual. Bueno, la propiedad me dice que yo puedo sacar la constante. Yo podría sacar la constante sin ningún problema y me queda cada vez la integral de f de x con respecto a x. Entonces, esas son las dos propiedades que yo voy a aplicar aquí. Teniendo en cuenta eso, entonces me doy cuenta que entonces mi k para mí sería 5. Y este x a la 4 para mí sería la potencia. Entonces, esto que está aquí yo lo puedo ver, saco la constante porque eso me lo dice la propiedad, va a ser 5 veces la integral de ¿quién? Sería 5 veces la integral de x a la 4 con respecto a x. Aquí aplicamos la integral de una potencia, pero ahora voy a trabajar que mi potencia ahora es n igual 4. Entonces, esto que está aquí yo lo puedo ver como 5 veces la integral de x a la 4, pero la integral de x a la 4 es lo mismo que hacer x a la 5 sobre 5, ¿sí? X a la 5 sobre 5 más una constante de integración. Pero si usted se da cuenta, ese 5 que tengo afuera con el 5 que tengo abajo se va y me queda que esto va a ser x a la 5 más c. Eso quiere decir, en términos general, ya de manera formal, que la integral de 5 por x a la 4 con respecto a x es lo mismo de tener x a la 5 más una constante de integración. ¿Sí? Seguimos. Ahora aquí tengo uno más general. La integral de 3 raíz cuadrada de x. Bueno, veamos. Tenemos como tercer ejercicio cuál es la integral de 3 veces raíz cuadrada de x por dx. Primero que todo, antes de resolver este tipo de ejercicio, nos damos cuenta, por ejemplo, no hay ninguna propiedad que me diga cómo yo puedo resolver la integral que contenga una raíz. Si usted se da cuenta, aquí son funciones trigonométricas, no me dice nada. Acá, ninguna de esas 5 que tenemos allí nos ayuda a determinar la integral de una raíz. Acá, mucho menos. ¿Sí? Acá, mucho menos. Entonces, veamos cómo lo podemos resolver. Bueno, para resolver esto simplemente basta con que yo reescriba la raíz en términos de una potencia fraccionaria. Recordemos que, vamos a ponerlo aquí abajito, la raíz cuadrada, por definición, la raíz enésima de una potencia, yo lo puedo ver como a elevado a la m sobre n. ¿Sí? En mi caso, si yo tengo la raíz cuadrada de x,
se sobreentiende que aquí tenemos un 2 invisible y aquí también tenemos un 1 invisible. Entonces la raíz cuadrada de x yo la puedo ver como x elevado a la 1 medio. Teniendo en cuenta esto, yo puedo escribir este integral de esta forma. Voy a sacar la integral, el 3. Si sacamos el 3, esto va a ser la integral de raíz cuadrada de x por dx. Vamos a escribirlo bien. Por dx. Ahora sí, esto que está aquí yo lo puedo escribir así. 3 veces la integral de x elevado a la 1 medio. Ya sabemos el razonamiento, que fue lo que hicimos en la parte de color rojo, lo que tengo a la izquierda, con respecto a x. Y aquí ya puedo resolver esa integral. Pero ¿cómo voy a resolver esa integral? Lo mismo, voy a aplicar la integral de una potencia, es decir, voy a aplicar esta propiedad. La integral de x a la n por dx, ahora va a ser, recuerde que es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. ¿Cuál es la diferencia? Que en los anteriores el n era un valor entero, ¿sí? Ahora el n que yo voy a tomar para este caso va a ser un n que corresponde a un número fraccionario. Pero si usted se da cuenta es lo mismo. O sea que lo que tengo que hacer al final es sumar un medio más uno arriba y un medio más uno abajo. Entonces esto que está aquí simplemente basta con que lo haga así. 3 veces la integral de x a la 1 medio, por definición va a ser, lo voy a hacer paso a paso para que lo puedan ver. Esto va a ser un medio más 1 sobre un medio más 1 más una constante de integración. Si usted se da cuenta, esto me lo permite este señor que está aquí. ¿Sí? La propiedad de la integral de una potencia. Borremos esta. Esto que está aquí va a ser 3 veces. Entonces aquí me queda x elevado, un medio más 1. ¿Cuánto es un medio más 1? Bueno, un medio más 1 es lo mismo que hacer. Si usted coloca aquí la unidad, aquí me queda 1 por 1, 1. 2 por 1, 2. Sobre 2 por 1, 2. Al final esto se vuelve 3 medios. Eso que aquí arribita me queda 3 medios sobre 3 medios más una constante de integración. Entonces, esto que está aquí va a ser 3 veces. Entonces, aquí yo puedo aplicar la orejita. ¿Sí? Miren que el coeficiente de x se sobreentiende que es 1. Entonces, lo voy a hacer aquí que tengo el espacio. Por ejemplo, aquí. Si arriba tengo 1 y abajo tengo 3 medios, entonces yo puedo completar. Miren que el denominador estaría completo, que sería 3 medios, pero el numerador estaría incompleto. O sea, yo puedo colocar aquí 1 sobre 1 sobre 3 medios. Y aplico la orejita. ¿En qué consiste la orejita? La orejita sería el producto de los dos extremos, que sería 1 por 2, que sería, vamos a hacerlo enseguida, 1 por 2 sería 2. Y 1 por 3, que sería el producto de los del medio, sería 3. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, ¿qué me daría? Entonces, miren lo que me daría. Al final, esto que está aquí me daría 2 tercios de ¿quién? De x elevado a la 3 medio, más una constante de integración. El 3 que tengo arriba con el 3 que tengo abajo se cancela. Vamos a borrar esta parte de aquí para que no nos moleste con los cálculos que estamos haciendo ahí. Al final, esto que está aquí es igual a ¿qué? A 2 veces x elevado a la 3 medio más una constante de integración. Pero yo puedo dejar el ejercicio así, pero yo también lo puedo reescribir así. Esto va a ser 2 veces. Recuerde que tengo una potencia fraccionaria y eso proviene de una raíz que si yo aplico la misma definición, ahora estoy así. Miren que ahora estoy así. Pero así yo puedo pasarlo y lo puedo reescribir ahora así. Es decir, antes de una raíz pasábamos a una potencia fraccionaria. Ahora de una potencia fraccionaria yo puedo pasar a una raíz. O sea que si yo sigo la misma definición de radicación, esto que está aquí
yo lo puedo ver como la raíz cuadrada, vamos a escribirlo del mismo color, yo lo puedo ver como la raíz cuadrada de ¿quién? De x a la 3. Aquí yo puedo poner el 2 o no lo puedo poner, se sobreentiende que sea raíz cuadrada más una constante de integración. Y así hemos resuelto el problema, ¿sí? Hemos resuelto ese problema. Hagamos otro más. ¿Cuál es la integral de 4 sobre x cuadrado? Vamos a escribirlo aquí en una hoja en blanco, ¿sí? Cuarto ejercicio. ¿Cuál sería la integral de 4 sobre x cuadrado por dx? Bueno, aquí lo que hay que jugar es con las propiedades de la potenciación o con las propiedades de la radicación, como lo hicimos con el ejercicio anterior, que hemos usado la definición de raíz. Entonces, aquí vamos a recordar una propiedad que va a ser de mucha utilidad y es esta, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo un exponente negativo, yo lo puedo convertir en un exponente positivo si lo bajamos. Entonces, usted se puede dar cuenta que este es el contexto del problema que yo tengo. Para resolver ese integral, tengo que reescribir la función integradora. Miren que la función integradora, de acuerdo a los elementos de la integral indefinida, sería ese término. O sea que eso yo lo vamos a ver cómo lo podemos escribir. Por ejemplo, yo tengo esto, 4 sobre x cuadrado. Esto que está aquí es lo mismo que hacer 4 por 1 sobre x cuadrado. No ha cambiado nada. Ahora sí, esto que está aquí sería lo mismo que está acá. Pero ¿cómo lo convierto en términos negativos? Entonces, esto que está aquí yo lo puedo escribir como 4 veces x elevado a la menos 2. Entonces, esta integral de manera equivalente yo la puedo escribir como la integral de 4x a la menos 2 con respecto a x. Puedo sacar la constante por una de las propiedades de la integral indefinida. Puedo sacar el 4 y me queda la integral de x a la menos 2 con respecto a x. Pero recuerde que la integral de x a la menos 2 sería la integral de una potencia. Esto que está aquí sería simplemente aplicar esto, ¿no? ¿Cuál es la integral de x a la n con respecto a x? Miren que lo hemos usado bastante en los ejercicios anteriores. Esto que está aquí sería x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Ahora, en mi caso, el n, ¿quién es? El n va a ser menos 2. Si aplico esta propiedad, entonces esto me va a quedar así. 4 veces la integral de x a la menos 2 en mi ejercicio sería x elevado a la menos 2 más una unidad sobre menos 2 más 1 más una constante de integración. Entonces, esto que está aquí va a ser 4 veces x elevado menos 2 más 1, aquí me daría menos 1, sobre menos 2 más 1, aquí me daría menos 1, más una constante de integración. Aquí me queda 4 entre menos 1, miren que al final me queda esto, ¿no? 4x a la menos 1 sobre menos 1 más una constante de integración. O sea que al final esto va a ser menos 4x a la menos 1 más una constante de integración. Yo lo puedo dejar así o lo puedo reescribir. Miren que me quedó x a la menos 1. O sea que si yo aplico nuevamente la propiedad del exponente negativo, ese último término yo lo puedo escribir así. Menos 4 sobre x más una constante de integración. Se sobreentiende que aquí tengo un 1 invisible, que sería 1 positivo si lo bajamos, ¿sí? Esa sería la integración, ¿sí? Veamos. Bueno, acá tenemos algo parecido, la integral de 4x a la menos 3. Vamos a hacer todos esos ejercicios para que entre más tengamos definido estos problemas, va a ser mucho más fácil lo que venga más adelante. ¿Cuál es la integral de 4x a la menos 3 con respecto a x? Nuevamente aplicamos la
propiedad, sacamos la constante, que sería 4 veces la integral de x a la menos 3 por dx. Miren que esto que está aquí, simplemente podemos aplicar la integral de una potencia, que yo lo puedo ver de esta forma, ¿no? 4 veces la integral de una potencia, recuerde que se toma el exponente y se le suma una unidad. Se toma el exponente y se le suma una unidad más una constante de integración. Al final, esto va a ser 4 veces x elevado a la menos 3 más 1 es lo mismo de menos 2 sobre menos 2 más una constante de integración. Aquí simplificamos y aquí me quedaría simplemente menos 2 x a la menos 2 más una constante de integración. Ese x a la menos 2 yo lo puedo ver de esta forma, ¿no? X a la menos 2 yo lo puedo ver como 1 sobre x cuadrado. Entonces, esta parte de que está aquí me va a quedar así. Menos 2 que multiplica 1 sobre x cuadrado más una constante de integración. Aquí yo le puedo poner la unidad y me queda un producto de fracciones. O sea que esto al final va a ser menos 2 sobre x cuadrado más una constante de integración. ¿Sí? Más una constante de integración. Ahora, veamos. Bueno, acá tengo una integral que el exponente es fraccionario. Veamos, vamos a hacerlo para que tengamos ese también listo. Por ejemplo, tenemos esto. La integral de x elevado a la 5 medio con respecto a x. Esto es lo mismo que hacer. Nuevamente vamos a aplicar la integral de una potencia. Recuerde que esto va a ser x elevado a la 5 medio más 1 sobre 5 medio más 1 más una constante de integración. Esto que está aquí es exactamente igual a x elevado 5 medio más 1. 5 medio más 1 es lo mismo que hacer 2 por 1, 2 más 5 sobre, aquí yo le puedo poner la unidad, 2 por 1, 2. O sea que esto es lo mismo que hacer 7 medio. O sea que aquí me queda x elevado a la 7 medio sobre 7 medio más una constante de integración. Aquí se sobreentiende que tengo una unidad. Podemos aplicar la orejita como uno de los ejercicios anteriores. Entonces, si aplicamos la orejita, esto es lo mismo que hacer 2 séptimos, me escribirlo bien, 2 séptimos de x elevado a la 7 medio más una constante de integración. Yo lo puedo dejar así o lo puedo escribir de manera equivalente como 2 séptimos. Recuerde que este es una potencia fraccionaria que lo puedo convertir o lo puedo escribir en una raíz. O sea que esto lo puedo escribir así. Raíz cuadrada de x a la 7 más una constante de integración. Se sobreentiende que aquí tengo un 2, yo lo puedo colocar o lo puedo dejar así, no hay ningún problema. ¿Sí? Listo. Veamos. Y acá ya podemos ir mencionando integrales un poco más generales, ¿no? Cuando hablamos de integrales un poco más generales, nos estamos refiriendo básicamente, vamos a aplicar los conceptos que hemos venido dando anteriormente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, simplemente miren que veníamos trabajando con integrales de un solo término. Ahora no vamos a trabajar con integrales de un término, sino que ahora vamos a tener en el integrando una suma o una diferencia de varios términos. Entonces, empecemos con cualquiera de estos. Por ejemplo, vamos a hacer aquí, tengo este ejercicio. Vamos a hacer este. Este sería nuestro ejercicio número 7, ¿verdad? Entonces vamos a coger aquí y vamos a llevarlo a la pizarradita. Aquí. Tenemos ese problema, ¿no?
veamos cómo lo vamos a contextualizar acá. Entonces yo tengo esto. Vamos a poner aquí solución. Solución. Bueno, nosotros tenemos una propiedad que es la integral de una suma. Me voy a devolver un momentico porque se la voy a mostrar. Esa propiedad que acabo de mencionar sería esta. Miren. Sería esta que está aquí. Voy a llevarla a la pizarra digital para que la tengamos ahí como referencia. ¿Sí? La voy a poner aquí al ladito. Ahí. Tengo ¿Qué me dice esta propiedad? Esta propiedad lo que me está diciendo es en qué consiste la integral de una suma. La integral de una suma es la suma de las integrales. La integral de una diferencia es la diferencia de las integrales. Teniendo en cuenta esa propiedad, yo puedo resolver este ejercicio de esta forma. Miren, la integral, vamos a escribirlo aquí como x cuadrado más 5x menos 3 con respecto a x. Vamos a escribirlo un poquito mejor para que puedan ver aquí. Vamos a escribirlo bien. Sí. Por ejemplo, me piden que calculemos cuál es la integral de x cuadrado más 5x menos 3 con respecto a x. Si aplicamos esta propiedad, esto que está aquí yo lo podría escribir de esta forma, ¿no? La integral miren que la integral de tres términos, de una suma de tres términos, me van a salir tres integrales. Es decir, me va a salir la integral de x cuadrado por dx más la integral de 5x por dx menos la integral de 3 por dx. Esta parte que está aquí es fundamental que la tengamos presente, ¿no? El diferencial, que es uno de los elementos que tiene la integral indefinida que mencionamos hace un momento, ¿no? Me dice con respecto a la variable que yo debo integrar. Estamos integrando con respecto a la variable x. Entonces, si aquí tuviese una variable diferente a x y la función depende de x, entonces estas funciones yo la puedo ver como una constante. Entonces, en algún momento vamos a ir haciendo ese contexto, qué es lo que significa, pero básicamente es el de x me dice a mí que yo tengo que integrar con base a la variable x. Es decir, vamos a integrar funciones que dependan de x. Si la función no depende de x, entonces esa función ya se convierte en una función constante porque yo tengo que resolver es una integral que depende, una integral con respecto a x. Es decir, que dependa de x. Teniendo en cuenta esto, entonces tengo la integral de x cuadrado. Pero recuerde que la integral de x cuadrado, en este caso, es lo mismo que hacer, vamos a poner aquí, un tercio de x a la 3 más, voy a poner aquí, más una constante C1, más la integral de 5x. Recuerde que yo puedo sacar el 5, me queda la integral de x, pero recuerde que la integral de x es x cuadrado sobre 2, o sea que aquí yo lo puedo escribir como 5 medio de x cuadrado más una constante C2, menos la integral, yo puedo sacar el 3 y me queda la integral de dx. Recuerde que esa es una de las propiedades de la integral. La integral de dx es x más una constante, vamos a poner aquí C3. Pero de manera general, esa, si usted se da cuenta, tengo tres constantes. Una constante C1, una constante C2 y tengo una constante C3. Entonces, de aquí en adelante, yo puedo decir, si tengo una constante y lo sumo con otra constante o lo resto con otra constante, eso sigue siendo una constante. Entonces, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir estas integrales de esta forma. Un tercio de x a la 3
más 5 medios de x cuadrado menos x más una constante de integración. Donde, lo voy a poner aquí, donde C sería C1 más C sub 2 más C sub 3. ¿Sí? Más C sub 3. Y listo. ¿Sí? De manera general, esto quiere decir entonces que esta función que vemos aquí, de aquí a aquí, sería mi f de x. ¿Sí? Entonces miren que no es complicado, no es difícil, simplemente es consecuencia de lo que hemos conversado anteriormente. Volvamos a la presentación. Por ejemplo, bueno, el segundo es parecido, el octavo es parecido al séptimo, entonces ahí lo pueden revisar. Voy a hacer el noveno, que tiene raíz y tiene una expresión fraccionaria, pero no es complicado resolverlo. Vamos a escribirlo, vamos a llevarlo a la pizarra digital. Aquí. Vamos a poner aquí ejercicio número 8 para este caso. ¿Sí? Ejercicio número 8. Nos piden que resolvamos esa integral. Entonces veamos. Para resolver esa integral, basta con que yo haga esto, ¿no? Por ejemplo, la integral de una diferencia. Por la misma propiedad anterior, miren que la integral de una suma es la suma de las integrales. La integral de una diferencia es la diferencia de las integrales. Entonces, esa integral yo la puedo ver de esta forma, ¿no? Vamos por aquí. Por ejemplo, la integral de una diferencia, yo puedo partir la integral en dos partes. O sea, me va a quedar aquí la integral de ¿quién? De 2 raíz cuadrada de x por dx menos, vamos a escribir o vamos a quitar esta parte de acá, ese paréntesis, ya sería 2 raíz cuadrada de x por dx menos la integral de 3x elevado a la 2 tercios con respecto a x. Entonces, esa integral que vemos allí, yo la puedo seguir manipulando. Por ejemplo, yo la puedo escribir así. Yo puedo sacar el 2 empleando las propiedades. Como el 2 es una constante, yo puedo sacar la integral. Me queda la integral de x, de la raíz cuadrada de x. Pues recuerden que la raíz cuadrada de x yo la puedo ver como x a la 1 medio con respecto a x menos el 3 en una constante, yo lo puedo sacar, me queda 3 veces la integral de x elevado a la 2 tercios con respecto a x. Miren que aquí me queda la integral de una potencia. Nuevamente, vamos a recordar esa propiedad. La integral de x a la n por dx sería x a la n más 1 sobre n más 1. Teniendo en cuenta esto que está aquí va a ser 2 veces. Si empleamos esa propiedad, va a ser x elevado a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Menos 3 veces. Aquí, empleando la misma propiedad, sería x elevado a la 2 tercios más 1 sobre 2 tercios más 1. ¿Sí? Y aquí ya no voy a poner ni C1 para la primera ni C2 para la segunda, porque ya usted sabe que de manera general sería una constante de integración. Entonces, esto que está aquí sería 2 veces x elevado 1 medio más 1, es lo mismo que tener 3 medios sobre 3 medios menos, aquí tenemos 3 veces 2 tercios más 1, 3 por 1, 3, más 2, 5. O sea que esto va a ser 3x elevado a la 5 tercios sobre 5 tercios más una constante de integración. Esto que está aquí, yo lo puedo ver de esta forma. 2 veces, bueno, aquí yo puedo aplicar la orejita nuevamente. Se sobreentiende que aquí tengo un 1, se sobreentiende que aquí tengo un 1. Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo escribir así, ¿no? 2 tercios
de x elevado a la 3 medio menos, aquí me va a quedar 3 veces 3 quintos de x elevado a la 5 tercios más una constante de integración. Al final esto me va a quedar como 2 por 2 tercios es lo mismo tener 4 tercios de x elevado a la 3 medio menos 3 por 3, aquí me queda 9 quintos de x elevado a la 5 tercios más una constante c. ¿Sí? Y ese 4 tercios de x a la 3 medio, usted lo puede escribir en notación raíz. Recuerde que, bueno, lo voy a poner aquí, no me alcanza, pero recuerde que x elevado a la 3 medio, usted lo puede escribir como la raíz cuadrada de x a la 3, que sería este señor que vemos aquí. Y 5 tercios, x elevado a la 5 tercios, es lo mismo que tener raíz cúbica de x elevado a la 5. ¿Sí? Entonces, de esa manera, podemos escribir esta parte de aquí como raíz cuadrada de x a la 3 y esta parte como raíz cúbica de x a la 5. ¿Sí? De esa manera, pues podemos resolver o podemos plantear ese tipo de problemas. ¿Sí? Y acá tenemos una integral que vemos la integral de dx sobre seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Bueno, es una integral que no es difícil de resolver, se van a dar cuenta. Vamos a escribirlo bien. Vamos a escribirlo en una hoja en blanco. Y sería nuestro ejercicio número 9. ¿Sí? Vamos a poner aquí ejercicio número 9. Bueno, ¿de qué manera podemos resolver o podemos plantear ese integral? Bueno, se sobreentiende, miren, que no tengo mucha información para el problema, pero yo tengo lo siguiente. Por ejemplo, se sobreentiende que aquí tengo un 1. 1 por dx sigue siendo dx, no se altera en nada. 1 por dx sigue siendo dx. Ahora, si 1 por dx es eso, entonces, ¿qué podríamos plantear aquí? Bueno, este integral así como está, tengo que recurrir, miren que ya tengo funciones trigonométricas. Entonces me devuelvo a las funciones trigonométricas. Por ejemplo, miren esta. Vamos a tomarla y la llevamos a la pizarra digital. Vamos a tomarla nuevamente. Aquí. Veamos. Aquí lo dejo. Lo voy a poner aquí al ladito. Bueno, miren cómo uno tiene que usar mucho estas propiedades. Por ejemplo, así como tengo el ejercicio, no puedo avanzar mucho porque no llevo a nada. No puedo hacer un posible paso, justificar un paso nuevo, porque así como lo tengo, no me dice nada. En cambio, ahora sí, ese integral yo lo escribo de esta forma. Miren, la integral de 1 por dx. Pero ¿quién es 1? Miren que 1 es esto que está acá. O sea que yo puedo poner aquí seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y esto que está aquí está dividiendo a lo que tengo en el denominador. Seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Y acá tengo el diferencial. Y miren que se está cumpliendo con los elementos que tiene una integral indefinida. No hemos alterado nada. Aquí aquí me van a salir dos integrales. Miren cuál va a ser la idea. Esta es una integral de aquí a aquí.
Y otra integral va a ser esta parte de aquí, aquí. Teniendo en cuenta eso, entonces esto que está aquí yo lo puedo justificar de esta forma. Esto va a ser la integral de seno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Más, aquí me va a quedar coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Y por acá, vamos a poner aquí un paréntesis, y por acá tengo, vamos a escribirlo bien, vamos a escribirlo un poquito más pequeño para que me pueda, para que no se pueda llevar ahí todo el espacio. Entonces aquí me va a quedar la integral de ¿quién? Del seno cuadrado de x sobre, vamos a escribir aquí un paréntesis, seno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Más, aquí tenemos coseno cuadrado de x sobre el mismo denominador, seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Cerramos y por acá tengo el diferencial. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, muchachos, miren lo que nosotros podemos plantear aquí. Si usted se da cuenta, este señor y este señor se cancela. Por lo tanto, ese integral me va a quedar así. Arriba no me quedó nada. ¿Sí? Entonces, como arriba no me quedó nada, yo podría hacer esto. Pero bueno, antes de hacer ese paso, miren que tengo aquí la integral de una suma. La integral de una suma es la suma de las integrales. Vamos a poner ahí una de las propiedades de la integral indefinida. Primero, antes de cancelar. Entonces yo puedo hacer esto, ¿no? La integral de seno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x con respecto a x. Más, acá tenemos la integral de coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Y acá tengo eso con respecto a x. Entonces miren lo que va a pasar aquí. Este seno cuadrado de x con este seno cuadrado de x se cancela. Y al final me va a quedar así. Me va a quedar la integral de ¿quién? De x sobre coseno cuadrado de x. Más, acá hacemos lo mismo. Coseno cuadrado de x. Con este coseno cuadrado de x se cancela. ¿Y qué me queda? Me queda la integral de ¿quién? De x sobre seno cuadrado de x. Pero muchachos, esto que está aquí, ¿a qué corresponde? Haga de cuenta que aquí tengo un 1. Haga de cuenta, vamos a escribirlo bien. Acá tengo un 1. Entonces, esto que está aquí es igual, es una identidad. Por ejemplo, voy a poner que aquí es igual 1 sobre coseno cuadrado de x. Y aquí es igual 1 sobre seno cuadrado de x. Eso aquí es igual. Bueno, muchachos, para nosotros ver a qué es igual eso es una identidad. Aquí se la voy a recordar. 1 sobre coseno es lo mismo de secante cuadrado de x. Y 1 sobre seno cuadrado de x es lo mismo que tener cosecante cuadrado de x. Esas son una de las tantas propiedades. Vamos a ver si acá la hemos copiado. Bueno, no la copiamos. No está presente acá en las, en las identidades, pero son identidades que podemos
podemos dejar ahí escrita, ¿no? Yo la agrego después en la presentación. Entonces, esto que está aquí me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar la integral de secante cuadrado de x con respecto a x más la integral de ¿quién? De cosecante cuadrado de x por dx. Pero la integral de secante cuadrado de x es una integral de tabla. Miren, vamos a ver. Aquí la tengo. Miren, aquí es igual. Y aquí la resaltamos. La integral de secante cuadrado de x es tangente de x más c. Y la integral de cosecante cuadrado de x es menos cotangente. Entonces, me voy a la pizarra. Simplemente mencionamos que esto que está aquí sería igual a tangente de x menos cotangente de x más una constante de integración. Y listo. De esa manera podemos encontrar o podemos plantear ese problema asociado a una función trigonométrica. ¿Listo? Veamos. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y sigamos. ¿Listo? Ahora, cuando uno está resolviendo ese tipo de problemas, digamos, si queremos seguir generalizando estos procesos de integración para que podamos también resolver ejercicios que sean también mucho más generales, no podemos dejar de lado en qué consiste la integración de un producto notable. Y no solamente de un producto notable, también aplica para un cubo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, resolver ese tipo de integrales, lo que debemos hacer es aplicar unos pasos. Si nosotros tenemos presente los siguientes pasos que voy a mencionar ahora, no vamos a tener inconveniente en resolver integración de un producto notable. Miren en qué consiste estos cálculos. Para resolver integrales de un producto notable, tenga presente lo siguiente. Se resuelve el producto notable. Hacemos la parte algebraica. ¿Sí? Luego que tengamos el producto notable, se aplica la integral a cada uno de sus términos. Y por último, se tiene en cuenta todas las propiedades de integración indefinida vistas anteriormente. ¿Sí? Eso sería, si nosotros ponemos en contexto esos tres pasos, no vamos a tener problema en resolver la integración de un producto notable. Por ejemplo, acá tenemos dos ejercicios. Vamos a hacer los dos para que tengamos presente cómo lo podemos plantear. ¿Sí? Entonces, veamos. Vamos a tomar el ejercicio y lo llevamos a la pizarra digital. Y vamos a ubicar aquí una hoja en blanco. Vamos a poner aquí integración de un producto notable. Vamos a poner aquí vamos a reescribirlo nuevamente. Listo, ahí lo tenemos. Bueno, ¿cómo se resuelve ese problema? Resolver ese problema es, lo primero que tengo que hacer es resolver el producto notable. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo este producto notable, x cuadrado más 4 elevado a la 2. Eso es un producto notable. ¿Cómo se resuelve ese producto notable? Bueno, hay que resolver ese binomio, ¿no? Recordemos que ese binomio es el cuadrado del primer término más dos veces el primer término, que para mí es x cuadrado, multiplicado por el segundo, más el cuadrado del segundo término. O sea que al final esto que está aquí es igual a x a la 4
más 2 por 4, eso sería 8x a la 2, más 4 a la 2, eso es 16. Entonces, resolver este integral es simplemente resolver la integral de x a la 4 más 8x cuadrado más 16 con respecto a x. Y si ustedes se dan cuenta, es una integral que veníamos resolviendo anteriormente. Hay que aplicar los mismos procesos. Esto que está aquí sería igual. Esto es la integral de una suma. Recordemos que la integral de una suma es la suma de las integrales. Yo lo puedo ver como la integral de x a la 4 por dx. Voy a sacar enseguida la constante. Sería 8 veces la integral de x cuadrado por dx más, aquí me queda, puedo sacar el 16 y me queda la integral de dx. La integral de x a la 4, ¿a qué es igual? Es la integral de una potencia. Recordemos que tomamos el exponente y se le suma una unidad. O sea que esto va a ser igual aquí un quinto de x a la 5 más la integral de x cuadrado es la integral de una potencia. O sea que aquí me quedaría simplemente 8 tercios de x a la 3 más la integral de x. Pero recuerde que la integral de x es x. Entonces aquí me quedaría simplemente 16x más una constante de integración. Y listo. No es nada al otro mundo. Hay que resolver el producto notable. Luego hay que aplicar las propiedades, aplicar la integral a cada uno de los términos, empleando las propiedades y seguir aplicando las propiedades de la integración indefinida. ¿Sí? Vamos a hacer otro de producto notable y sería este que está aquí. Vamos a ubicar aquí una hoja en blanco y tenemos el siguiente modelo. Vamos a resolver nuevamente producto notable. Tengo la raíz cuadrada de x más 2x elevado a la 2. Ese es lo que conocemos un producto notable, el cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿Eso aquí es igual? Eso va a ser igual a el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término multiplicado por el segundo término. Recuerde que el segundo término es 2x más el cuadrado de mi segundo término. O sea que esto que está aquí es igual. Recuerde que la raíz y el 2 siempre se cancela. O sea que aquí me queda simplemente x cuadrado. Más, aquí me quedaría 2 por 2, 4. Entonces aquí me quedaría 4x por raíz cuadrada de x. Pero recuerde que la raíz cuadrada de x es lo mismo que tener x a la 1 medio. Más 2x al cuadrado. Esto es lo mismo que hacer 4x cuadrado. En pocas palabras, esto que está aquí yo lo puedo escribir como x cuadrado más 4x. Bueno, aquí tengo el producto de x por x a la 1 medio. Un producto de potencia de igual base. Es lo mismo que hacer x elevado a la 3 medio. Más 4x cuadrado. Eso es lo que voy a poner acá. Ya hemos resuelto el producto notable. Entonces, esto que está aquí es simplemente la integral de ¿quién? De x cuadrado más 4x elevado a la 3 medio más 4x cuadrado con respecto a x. Nuevamente empleamos las propiedades de las integrales. En este caso, la integral de una suma es la suma de las integrales. Vamos a aplicar la integral en cada uno de esos términos. Entonces aquí me quedaría simplemente la integral de x cuadrado por dx más 4 veces la integral de x elevado a la 3 medio por dx más 4 veces la integral de x cuadrado por dx. Esto que está aquí es lo mismo que hacer la integral de x cuadrado, por definición sería un tercio de x a la 3. Es la integral de una potencia, más 4 veces la integral de x elevado a la 3 medio.
También la integral de una potencia, tomamos el exponente y se le suma una unidad. Es decir, vamos a hacer esto. 3 medios más 1 es lo mismo que hacer 2 por 1, 2 más 3 sobre 2. O sea que esto es lo mismo que tener 5 medios. Entonces aquí me queda x elevado a la 5 medios sobre 5 medios más 4 veces la integral de x cuadrado, que en nuestro caso sería x a la 3 sobre 3 más una constante de integración. Entonces esto que está aquí sería 1/3 de x a la 3 más, aquí tenemos 4 veces, bueno, aquí podemos aplicar la orejita como hemos venido haciendo, es lo mismo que hacer 2/5 de x elevado a la 5 medios más, aquí tenemos 4/3 de x a la 3 más una constante de integración. Esto que está aquí es lo mismo que hacer 1/3 de x a la 3 más, esto es un producto de fracciones, 4 por 2 sería 8, entonces aquí me sale 8/5 de x elevado a la 5 medios más 4/3 de x a la 3 más una constante de integración. Yo lo puedo dejar así, pero recuerde que también lo puedo escribir, por ejemplo, el segundo término de la suma es este, ¿no? Lo voy a poner aquí. X elevado a la 5 medios, que lo puedo escribir como raíz cuadrada de x a la 5, ¿sí? Esto que está aquí lo puedo escribir como raíz cuadrada de x a la 5, ¿sí? Y listo, ¿sí? De esa manera podemos resolver o podemos emplear la integral de un producto notable. Es muy importante que tengamos presentes los productos notables, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner aquí simplemente la fórmula. Por ejemplo, a más b al cuadrado es lo mismo que usted cuadrado del primero más 2 veces el primer término multiplicado por el segundo más el cuadrado del segundo. Que esto al final se convierte en a a la 2 más 2a por b más b cuadrado. En el caso de la diferencia pasa lo mismo. A menos b al cuadrado es lo mismo que hacer cuadrado del primero menos 2 veces el primer término multiplicado por el segundo más el cuadrado del segundo término, ¿sí? Eso es cálculo diferencial. En algún momento lo trabajaron allá. Y por último, para finalizar esta primera parte del video, vamos a estudiar la integración de una expresión racional. Cuando hablamos de expresiones racionales, básicamente nos estamos refiriendo a un cociente, ¿no? Un cociente entre polinomios. Entonces vamos a ver en qué consiste la integral de ese tipo de expresiones, ¿no? Entonces miren lo que nos dice aquí para que tengamos presentes, ¿no? Acá tenemos unos pasos que debemos tener presentes al momento de estudiar integrales de una expresión racional. Miren lo que nos dice. Pasos a tener presentes. Vamos a borrar aquí. Para integrar una expresión racional, simplemente tomamos cada término de la expresión y se divide por el denominador, teniendo en cuenta las propiedades de la potenciación. Eso es lo primero que debemos hacer. Segundo, una vez que nosotros hayamos simplificado los exponentes de las variables, vamos a integrar cada término teniendo en cuenta las propiedades de la integración indefinida. ¿Eso cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a manipular? Bueno, veamos. Vamos a pasar aquí, vamos a desactivar esta parte. Por ejemplo, miren esos dos ejercicios que tenemos ahí, ¿sí? Resolver las siguientes integrales.
Ustedes se dan cuenta en ese proceso de integración que vemos ahí, tenemos un cociente. Arriba tengo un polinomio, ¿sí? Una función, y abajo, y en el denominador también tenemos otra expresión, en este caso una función, y debemos saber operar ese tipo de expresiones. Resolver eso no es complicado, es sencillo. Entonces vamos a ver cómo lo podemos eh, contextualizar. Pero ojo, hay que tener presente cada una de las propiedades que hasta el momento hemos mencionado anteriormente. Entonces vamos a la pizarra digital, ¿sí? Ahí vamos a tomar el ejercicio y lo vamos a llevar allá. Vamos a poner aquí, vamos a empezar con este. Vamos a ubicar aquí una hoja nueva, aquí. ¿Sí? Listo. Entonces, mira, ¿cómo se resuelve ese tipo de problema? Simplemente vamos a emplear o vamos a poner en contexto la, los pasos, ¿no? Para integrar una expresión racional, se toma cada término de la expresión y se divide por el denominador, teniendo en cuenta las propiedades de la potenciación. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Eso quiere decir que yo puedo hacer esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar cada término del numerador y lo vamos a dividir por el denominador para luego simplificar y aplicar las propiedades de la potenciación. Entonces esto que está aquí yo lo puedo escribir así. La integral de ¿quién? De x cuadrado sobre x a la 5 menos 2x sobre x a la 5 más 5 sobre x a la 5 y esto por dx. Vamos a simplificar teniendo en cuenta las propiedades de la potenciación. Si usted se da cuenta, esto que está aquí yo lo puedo ver de la siguiente manera. Miren que, bueno, vamos a ponerlo aquí. X a la 2 sobre X a la 5. Aquí como si estuviésemos hecho X por X. Y acá como si estuviésemos haciendo X por X por X por X por X. Entonces acá simplemente esta X se cancela con una de esta se cancela con una de estas. Y aquí me queda un invisible. Y acá me queda 3X. O sea que esta parte de aquí yo lo puedo ver de esta forma. La integral de X de 1 sobre x a la 3 menos acá una x se cancela con uno de acá con una del denominador, o sea que aquí me va a quedar simplemente 2 sobre x a la 4 más aquí me quedaría, lo voy a dejar esto textualmente así como lo tengo, 5 sobre x a la 5 por dx. Entonces ahora vamos a aplicar las propiedades de la potenciación. Esta propiedad, por ejemplo, cuando yo tengo una expresión de esta forma, 1 sobre a a la n en el denominador, si yo lo quiero subir, esto va a ser a la menos n. Una de las propiedades que también hemos usado en los ejercicios anteriores. O sea que esto que está aquí yo lo puedo ver de esta forma. La integral de x a la menos 3 menos 2 veces x a la menos 4 y aquí me queda 5 veces x a la menos 5 y esto sería con respecto a x. De aquí en adelante sería lo que hemos hecho anteriormente. Esto va a ser la integral de una diferencia o de una suma, sería la integral de x a la menos 3 con respecto a x menos 2 veces la integral de x a la menos 4 por dx más 5 veces la integral de x a la menos 5 por dx. Entonces esto que está aquí sería igual a la integral de x a la menos 3. Recuerde que la integral de x a la menos 3 se toma el exponente y se le suma una unidad. Es lo mismo que hacer aquí. Menos 3, aquí me queda x elevado a la menos 3 más 1.
sobre menos 3 más 1. Aquí me queda dos veces la misma propiedad, x elevado a la menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1. Más 5 veces, aquí aplicamos lo mismo, x elevado a la menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1 más una constante c. ¿Qué hemos aplicado? Hemos aplicado la integral de una potencia. ¿Y a qué igual la integral de una potencia? Bueno, ahí vamos a ubicarlo un poquito más pequeño. Vamos a verlo aquí arribita. La integral de x a la n por dx, recuerde que es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Entonces, esto que está aquí sería igual a menos 3 más 1. Es lo mismo que tener x a la menos 2 sobre menos 2. Menos, aquí me queda menos 2, x elevado a la menos 3 sobre menos 3. Más 5 veces, aquí me queda x elevado a la menos 5 más 1 es menos 4 sobre menos 4 más una constante de integración. Entonces, este primer término yo lo puedo escribir así, ¿no? Por ejemplo, el x a la menos 2, yo lo puedo bajar. Si lo bajamos, aquí me quedaría menos un medio de x cuadrado, ¿sí? Empleando esta propiedad. Es decir, yo puedo pasar de izquierda a derecha, como yo puedo pasar de derecha a izquierda sin ningún problema. El segundo término es negativo y abajo tengo negativo, menos entre menos se vuelve positivo. O sea que esto es lo mismo que hacer 2 sobre 3x a la menos 3. Puedo bajar, él es positivo, él es negativo en el numerador, en el denominador se vuelve positivo. Más, aquí me quedaría simplemente, bueno, aquí arriba es positivo y abajo es negativo. Entonces esto se vuelve negativo. Entonces aquí me quedaría 5 sobre 5 cuartos, o podemos escribir 5 cuartos de x a la menos 4 o 5 sobre 4 a la menos 4 más una constante de integración. Y listo, de esa manera podemos manipular este problema, ¿sí? De esa manera podemos resolver el ejercicio. Y vamos a hacer el último para finalizar esta primera serie de problemas de integración indefinida. Aquí. Entonces, aquí nuevamente hacemos el mismo razonamiento que hemos aplicado con el ejercicio anterior. Primero, pues esto que está aquí yo lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Por ejemplo, la integral. En el numerador voy a ir reescribiendo enseguida. Por ejemplo, yo lo puedo escribir así. 2 raíz cuadrada de x, pero recuerde que x es x a la 1 medio sobre x elevado a la menos 2. ¿Sí? Vamos a escribirlo paso a paso para que lo puedan ver. Aquí tengo, esto lo puedo escribir como 2x a la 1 medio. Aquí me queda esto igual. Esto me queda igual. Bueno, acá todo me queda igual, ¿no? Entonces sí vale la pena con que lo haga así. 2x a la 1 medio, que sería el primer término, sobre, voy a poner aquí enseguida, x a la menos 2, menos 4x cuadrado sobre x a la menos 2. El tercer término de la suma sería 5x sobre x a la menos 2 menos 4 sobre x a la menos 2, y eso con respecto a x. ¿Qué hemos hecho? Estoy aplicando las propiedades de los pasos de la integración de una expresión racional. Para integrar una expresión racional, lo que estamos haciendo es tomando cada término de la expresión y dividirlo por el denominador para luego aplicar las propiedades de la potenciación. Por ejemplo, aquí tengo ese término. Por ejemplo, ese primer término que vemos aquí, ¿cómo lo podemos plantear? Bueno, miren que el denominador es negativo, el exponente negativo yo lo puedo subir.
Si nosotros lo subimos, esto me quedaría así, ¿no? 2x a la 1 medio que multiplica. Si nosotros lo subimos al numerador, esto vuelve positivo. Menos el segundo término me quedaría 4x a la 2. Si lo subimos el denominador me quedaría x cuadrado positivo. Más, aquí me quedaría 5x. Si lo subimos me quedaría x cuadrado positivo. Menos 4 veces. Si lo subimos aquí me quedaría x cuadrado positivo. Miren que me quedó ahora mucho más fácil que trabajar como me estaban dando la integral. Ahora, esto que está aquí yo lo puedo ver de esta forma, ¿no? Lo puedo ver como 2 veces x al 1 medio por x cuadrado. Miren que tengo un producto de, eh, de potencia de igual base. Dejo la misma base y sumo los exponentes. 1 medio más 2, que es lo mismo de tener 5 medios. Entonces aquí me queda 5 medios menos 4 veces. También tengo un producto de potenciación de igual base, dejo la misma base, se suman los exponentes, más 5, aquí hacemos el mismo razonamiento, me quedaría 5x a la 3 menos 4x cuadrado, y acá tengo el de x. Tengo la integral de una suma de recta, podemos separar la integral, esto que está aquí sería 2 veces, puedo sacar la constante, sería la integral de x a la 5 medio por dx. Puedo sacar aquí el 4, me queda 4 veces la integral de x a la 4 por dx, más puedo sacar aquí el 5 y me queda la integral de x a la 3 por dx, y aquí puedo sacar nuevamente el 4 y me queda la integral de x cuadrado por dx. La integral de x a la 5 medio. La integral de x a la 5 medio, recuerde que tomamos el exponente y le sumamos una unidad. O sea, aquí me queda simplemente x elevado a 5 medio más 1, es lo mismo de tener 7 medio. Vamos a escribirlo bien. 7 medio, entonces aquí también sería 7 medio, menos, aquí sería 4 veces la integral de x a la 4. Pues recuerden que la integral de x a la 4 sería x a la 5 sobre 5, más 5 veces la integral de x a la 3, que en nuestro caso sería x a la 4 sobre 4, ¿sí? Se le suma una unidad, menos 4 veces la integral de x cuadrado, que en nuestro caso sería x a la 3 sobre 3, más una constante de integración que no se nos puede olvidar. Empleando propiedades de esta parte en el primer término, eso yo lo puedo escribir como 2 veces. Si aplicamos la orejita, esto va a ser 2 séptimos de x elevado a la 7 medio. El segundo término yo lo puedo escribir como 4 quintos de x a la 5. Este tercer término sería 5 cuartos de x a la 4, y esto lo puedo ver como 4 tercios de x a la 3 más x a la 3. Bueno, aquí cierre ese paréntesis, más una constante de integración. Ahora, el primer término, ese primer término, simplemente 2 por 2 es 4 séptimos. O sea, yo lo puedo escribir como 4 séptimos de x a la 7 medio. Pero 7 medio yo lo puedo escribir como una raíz, ¿no? Como la raíz cuadrada de x a la 7. Menos 4 quintos de x a la 5. Más 5 cuartos de x a la 4. Menos 4 tercios de x a la 3. Más una constante de integración. Y listo, muchachos, ¿sí? Esto es lo que corresponde a la primera parte del video, ¿sí? Espero y esto les sea de mucha utilidad para todos los problemas que vamos a estudiar ahora con respecto
a los métodos de integración.